representantes del centro de la montaña de Tlachinoyan. Ella es Neil Arias Vitino, asesora jurídica de este centro. Gracias, Neil, por tomar la comunicación. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Luis, por este espacio. Sí, efectivamente, con esta situación que aconteció en estos últimos días aquí en una comunidad indígena que pertenece a esta región de la montaña, de donde pues nosotros pues realmente pues damos atención a diversas problemáticas, pues esta situación que aconteció con esta menor pues más bien reitera, ¿no? Toda la situación, digamos, tanto de indolencia, de discriminación, de falta de acceso a los servicios de salud, de justicia para estas niñas que han sido objeto de este tipo de violencias, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos puntualizado es que a raíz de esto, de lo de la pandemia que empezó en el 2020, las situaciones de este tipo de agresiones sexuales hacia niñas y adolescentes ha aumentado de manera considerable, ¿no? Entonces, este caso demuestra aún más como esta falta de protocolos de atención y de actuación en estos casos, como de estos embarazos por cuestiones de una situación de violación, ¿no? Entonces es evidente que nosotros aquí en la región de la montaña y justo en Tlapa, que es el corazón de la montaña donde aglutinan una diversidad de instituciones de salud y de instituciones públicas, tenemos solamente 2 hospitales. Entonces ya nos han tocado situaciones similares en los cuales ya se ha acudido al Hospital General, pero ellos no tienen la capacidad hospitalaria suficiente ni de infraestructura para dar atención a este tipo de casos. O sea, eso evidencia, demuestra de cómo hay este olvido de parte de estas instituciones para dar atención a este tipo de casos, porque efectivamente en el caso particular de la niña de aquí de la región de la montaña, pues es una niña de 10 años, efectivamente estamos hablando de que hay una situación en la cual está en riesgo también su integridad física de la menor y también se tiene que ponderar con lo de la vida, pero el tema es de que mientras no haya médicos, ginecólogos especializados que estén monitoreando, que no se cuente con toda esta infraestructura, con todos los aparatos, aquí en la montaña, para que una mujer que está en un estado de gravidez, solamente es un ejemplo muy general, forzosamente tiene que ir a una clínica particular, a un rayos X para que le puedan hacer un estudio. Hasta estudios de estos de laboratorio de gabinete las mandan a clínicas particulares. Entonces estos servicios de salud pues no son ni gratuitos, no son ni efectivos. Entonces esto es un problema grave que ocurre aquí en la región. Para esta niña, entonces, entiendo, tendría que tener recursos económicos, ¿no? O sea, tendría que tener apoyo, porque esto no le hubiera pasado, y hay que ser muy claros, esto no le hubiera pasado a alguien que tuviera dinero. Efectivamente. Entonces, el primer obstáculo al que se enfrentan es que esta niña acude a un hospital básico comunitario y en Acatepec, que se entiende que son estos hospitales que solamente pueden contar con un médico general, que tampoco cuenta con todas las especialidades, por eso son referidas a otra institución de otro nivel para que se le pueda dar la atención. Y entonces, lo que siempre encontramos, y nosotros tenemos ya recomendaciones, ya que ha emitido la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el estado de Guerrero, donde justo la falta de atención, de que hay mujeres que dan a luz en los afuera de los hospitales, de que se les niega la atención y de que hasta ha habido muertes maternas justo porque pues por toda esta falta de atención inmediata. O sea, en estos casos es urgente esta atención y como hay mucho olvido, entonces esto es un problema grave que es muy recurrente. Y una de las situaciones elementales acá es que cuando el tema de la lengua, ¿no? Porque son mujeres, niñas indígenas, adolescentes, entonces al hablar su propia lengua, entonces es muy difícil a veces que puedan tener una comunicación real, efectiva, sensible, con pertinencia cultural con servidores que forman parte de estas instituciones. Aquí les pongo un ejemplo claro. Tenemos un caso actualmente de una mujer que tiene un cáncer. Entonces acá dentro del hospital no hay peritos, intérpretes
para que le puedan estar informando a la señora en su lengua todos estos procedimientos que se tengan que realizar. Y estamos hablando que estamos en Tlapa, donde se entiende que convergen, donde se tiene que garantizar que pueda haber peritos, intérpretes, traductores en las lenguas, porque aquí se habla el tunzavi, que es el mixteco, el mepá, que es el tlapaneco, el náhuatl. Entonces, y bueno, aquí estamos hablando de Tlapa, y Chilpancingo, que es la capital del estado, con mayor razón, ¿no? Entonces, aquí se trata de poblaciones indígenas a las que se les tiene que dar principalmente para que haya una efectividad en una atención que sea de calidad y calidez, pues que se hable en su propia lengua para que se pueda entender y explicar qué es lo que se dice, ¿no? Claro. Dígame algo, porque esto es muy importante. ¿Hay alguna manera de poder apoyar a esta pequeña, a esta niña? Porque, pues, obviamente tendría que interrumpirse el embarazo, a menos que a lo mejor pudiera esto en riesgo su vida. Habría que ver el por qué, con la información que tenemos hasta el momento. ¿Han podido ustedes contactar, no sé, a la familia? ¿Hay alguna forma de apoyarla? Mire, directamente nosotros no hemos podido contactarla, pero la información que tenemos hasta el día de ayer es que ya se le iba a practicar la interrupción, lo iban a hacer en el hospital del niño, de la madre del niño indígena guerrerense que hay en la capital del estado. Entonces, aquí más, o sea, sí, yo creo que sí se pudiera hacer, posiblemente haya un contacto directo con la familia porque pertenece al municipio, yo creo que sí se puede hacer en algún determinado momento para que sea un apoyo directo hacia ellos. Pero yo creo que también aquí, como la ciudadanía, todas las, como ustedes lo comentan, de la indignación que hay, más bien aquí lo que tienen que hacer es exigir al Estado, ¿no? Al Estado que se garantice y que se dote, pues principalmente de recursos humanos, de infraestructura para todas estas instituciones de salud, porque justo, no, ahorita se habla mucho porque hay una norma que es la 046 que obliga al personal de salud para que cuando haya una niña, una adolescente, una mujer que haya sido víctima de una violación sexual, entonces no se le tiene que negar los accesos a los servicios de salud, pero le digo que estamos muy lejos porque desafortunadamente a veces ni siquiera en la Secretaría de Salud, aquí tenemos una jurisdicción sanitaria, no se cuenta con estos métodos de prevención, estos anticonceptivos, y esto es una situación gravísima, ¿no? Y creo que también aquí en el estado de Guerrero, pues también ya públicamente se ha dicho que creo que es uno de los estados en donde ha habido una cantidad inmensa de desvío de recursos justo por esta cuestión de que no ha habido transparencia en cómo se ejecutan estos recursos, y esto es algo grave. Sí, nosotros en este caso que les ponía en especial de la señora que tiene un cáncer y que está en una fase terminal, le mandaron a comprar hasta una aguja, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Es grave, ¿no? Le aprecio mucho que me haya tomado la comunicación en esta mañana. Es Neil Arias Vitinio, asesora jurídica ahí en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Tlachinoyan. Gracias, Neil. Sí, muy amable. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.